Bien, muchachos, ¿están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a empezar. Bueno, vamos a hacer esta presentación sobre historia de hombros, o sea, más precisa que la clase teórica que yo hice, ¿no? Que fue breve, ¿no? Porque está dentro de un montón de distorsiones, ¿no? El objetivo de esta dinámica es prevenir la ocurrencia de distorsia de hombros, tratar de prevenir la ocurrencia de distorsia, porque, bueno, dicen la teoría, justamente es difícil de predecir, ¿no? Algunos son contundentes, no se puede predecir, dicen, ¿no? Pero sí, a veces sí se puede predecir. Diagnosticar y manejar la distorsia de hombros, ¿no? Video para ubicarnos. Esta distorsia de hombros. Entonces, la distorsia, hay dos puntos críticos que van a hacer posible que los hombros se atrapen, ¿no? ¿Es el pubis o es el sacro? El promontorio del sacro. ¿No? En este caso, se está viendo cómo se produce el engatillamiento del hombro anterior con el pubis, ¿no? Pero puede ser también con el promontorio. Y mostrar cómo se puede lesionar solamente sin hacer maniobras, ¿ah? Porque las maniobras no se pueden adjudicar. El problema de la parálisis braquial o la lesión de peso braquial se le puede achacar a la maniobra por tratar de extraer al bebé, ¿no? Puede producirse la lesión simplemente por las contracciones que se produce y hacen de que ese hombro, o sea, ese impulso que hace que el hombro se vaya contra el pubis y la cabeza quiera salir, solamente ese hecho puede desencadenar el problema de la lesión de peso braquial. ¿Ok? Entonces, no necesariamente por las maniobras que se realicen. Por eso que una indicación, como lo dijo Xiaomi, hay que suspender, no se puede hacer oxitocina y tampoco hay que presionar en el fondo, porque agravan el problema. Vamos a ver otro. Estas animaciones multimedia nos ayudan bastante para comprender el problema que se produce, ¿no? Es mucho más fácil. ¿Y esto qué fue? Ah, no, perdón. Le estoy dejando acá. Este es un caso clínico de una distorsión a hombro, léanlo. Es un caso clínico en el que el resultado prenatal es malo, malísimo, y hay una demanda médico-legal y condenan a los médicos. Lean este caso. ¿Ya? A pesar de que acá hay una tendencia, ¿cómo se dice? Torongo no come torongo, ¿no? Una tendencia a decir de que no había, o sea, era imposible predecirlo, todo eso, y tratar de culpar a los médicos, ¿no? Que atendieron. Yo se los dejo. Es un caso clínico muy interesante para que lo lean. ¿Ok? ¿Nos podría dejar el link, doctor? Esta presentación yo la voy a subir. Ah, ya, Termino, gracias. yo la subo y ustedes la van a ver. Ya, ahí encuentran todo. ¿Ok? Gracias, doctor. No, no hay de qué. Yo todas las presentaciones que hago las subo inmediatamente. Terminado, las subo. ¿Ya? Siempre, cuando estamos frente a una paciente, ¿no? Sobre todo cuando estamos entrenándonos, tenemos que, nosotros que entrenamos gente, hay tres partes en ese entrenamiento. Una parte es la actitud valorativa, otra es el conocimiento, el fundamento teórico de lo que vamos a hacer y la otra es el procedimiento que vamos a hacer. En esta parte, en esta actitud valorativa, en esta parte la actitud valorativa tiene que ver con la cultura del que se está entrenando a través de su casa, la educación a través de su casa, ¿no? Porque está relacionada a valores. Entonces,
uno de los primeros que tiene que hacer es establecer una buena relación con la paciente, para que esa famosa relación médico-paciente contribuya a que el resultado de un procedimiento que vamos a hacer resulte beneficioso para todos. Tiene que lograrse una buena relación, porque si no se logra una buena relación, entonces la paciente no confía en lo que están haciendo, no confía en su médico, no confía. Y cuando no confía, las cosas salen mal. Cuando se establece una relación de confianza, ahí las cosas salen bien. Entonces, si no, la paciente no va a colaborar, no se desespera, comienza a gritar, opéreme, opéreme, opéreme. Y finalmente termina superándolo, porque ya comienzan los temores de las demandas. Entonces, dentro de esa actitud la valorativa, debemos tener presente de que siempre hay que presentarse, identificarse quién es uno, pedir permiso para el examen, explicar el procedimiento y la razón de hacerlo. Siempre mirar al paciente al momento de dialogar. Esa es una queja de los pacientes de que no las miran a la cara cuando están hablando con ella. En las encuestas de satisfacción que se hacen, es una queja de los pacientes. ¿Ya? Es una denota mala educación, o sea, no solo que está frente al paciente, cuando usted conversa con alguien siempre tiene que ver en la cara, pues, y ustedes se dan cuenta que cuando la persona con la que están hablando no les mira a la cara, entonces ustedes inmediatamente no tienen confianza en ese paciente, en esa persona, no genera confianza no mirar a la cara, es una falta de respeto. Luego hay que asegurar la privacidad e intimidad de la paciente, porque sobre todo en esta especialidad que es la ginecología, la obstetricia, porque trabajamos una parte más sensible, la más pudorosa, pues, de la mujer, ¿no? Hay que asegurar que la paciente entienda lo que uno le dice, ¿no? Y asegurar de que nosotros entendemos lo que ella dice, lo que ella siente. No solamente que ella nos entienda lo que nosotros le decimos, ¿no? Una cosa que nunca debemos hacer es decirle a la paciente, ¿me entiende, señora? ¿Me entiende? Esto suena horrible. Es diferente que le digas, señora, ¿me dejé entender? O le repito lo que le he dicho. Entonces la paciente lo toma diferente. ¿Ya? Hay que generar confianza en la paciente, no mostrarse dubitativo, nunca dudar, nunca pensar en voz alta. Hay gente que tiene esa costumbre, ¿no? Si hacemos esto, pero no, mejor hacemos el otro. Eso nunca lo hagan delante de la paciente, de ningún paciente. No digo solamente sean ginecobstetras, en cualquier especialidad, nunca se ponga a pensar en voz alta. Responder a las preguntas e inquietudes de la paciente, siempre hay que responder. Y no lo floree, nunca floree en una paciente, porque ahora las pacientes saben mucho porque tienen acceso al internet y pueden haber leído. Y han leído algo y dicen, ¿lo sabe el doctor? A ver, no sepan algo, diga, honestamente, señora, eso es un tema que está en revisión, ha cambiado. Mire, para la próxima vez se lo digo. Claro que en una situación como un trabajo de parto ya no es esta oportunidad, pero de todas maneras, nunca hay que florearlo, ¿no? En ese momento mismo, ¿sabes? Ahorita lo consulto, señora, porque ya ahora pues con los celulares se resuelve el problema, ¿no? Hay que ser, al término de la atención, hay que agradecerle por la colaboración prestada y hay que informarle lo pertinente. Siempre informarle lo pertinente y siempre dejando una ventana de esperanza frente al problema, ¿no? No ser negativos, ¿ok? Darle confianza pues, a la paciente, ¿no? Buenas vibras, como se dice. La distosia de hombros se define como la dificultad en la salida espontánea de los hombros que requiere de maniobras estéticas adicionales para producir la expulsión fetal tras la salida de la cabeza. Eso ya lo sabemos. ¿No? La definición es que tienes que esperar un minuto si sale, pero eso de precisar tiempo es un poco complicado, ¿no? Entonces, si tú ya salió la cabeza y tú comienzas a traccionar para que salga el hombro anterior hacia abajo, has pinzado la cabeza y a pesar de notas una resistencia, porque es fácil, tú vas para abajo y tú ves que ahí estás definiendo, de repente no has visto que la cabeza se ha regresado. Si lo ves, la cabeza sale y se regresa, obviamente, esa es el síndrome de la tortuga, es una distosia de hombros, ¿no? Pero si no lo ves, te pasa, y tú intentas jalar la cabeza y no sale con fácil, esa es una distosia de hombros. Porque en realidad tú jalas nomás y tú ves cómo va saliendo el hombro anterior y vas para arriba y sale el bebé. ¿Ok? Y como hemos dicho, es por la impactación del hombro en el pubis o en el sacro.
en el promontorio del sacro. Un video. Estas animaciones de multimedia son excelentes. La cabeza está bajando, en sus movimientos del bebé. Está rotando. Y ahí se impacta el hombro. El peso braquial. Basta eso, ¿ves? Sin hacer maniobras, basta con las contracciones que impulsan al bebé para inducir una lesión del peso braquial. Eso hay que tenerlo presente. No es porque las maniobras produzcan la lesión del peso braquial. ¿Ya? Vamos a ver otro video. Muestra la lesión del peso braquial. Los puntos del problema de la distosia. Parte ósea, no es parte blanda, parte ósea. Pubis y sacro, promontorio del sacro. Las contracciones se producen, empujan al bebé hacia abajo. Ahí se impactó con el promontorio. Están las maniobras. Vamos a sacar la cabeza. Está mostrando cómo es que se lesiona el peso braquial. ¿Ves? Pues, la tracción aplicada, entonces sufre y se elonga las fibras nerviosas del peso braquial. Y la cuestión está no insistir en jalar la cabeza como normalmente tenemos el parto, porque eso es normalmente lo que hacemos, jalamos, pero ya no insistir cuando ya hemos hecho el diagnóstico, porque si no, no solamente se va a elongar las fibras, sino se pueden romper las fibras, ¿no? Y cuando se rompe, el daño es irreversible, ¿no? Tracción excesiva va a ocasionar la elongación, pero si sigues insistiendo, se rompe la fibra y ahí viene el problema de la parálisis permanente. Si es que no haces las maniobras que amplían los diámetros de la pelvis y la primera de las maniobras. Acá solamente están traccionando como cualquier parto, ¿no? Hacia abajo. O sea, uno hay que saber cuando ya no insistas ya. Menos que se pongan a empujar el fondo, a hacer el famoso Kristeller, que por arriba comienzas a empujar. No. Vas a empeorar el problema. Y viene el brazo caído. El caso que le estoy presentando es un caso de una lesión permanente. Critican porque llevan al niño, llevan al juicio. El caso es interesante, lean, ¿no? Porque llevan al niño al juicio con su brazo caído, entonces dice que eso fue para impactar a los jueces. No es eso, pues. ¿Quién no va a hacer eso? O sea, ¿quién quiere tener un hijo lesionado de por vida? Póngase en el lugar de los padres, pues también no seamos conchudos, ¿no? Es la verdad. Y como en todo, ¿no? Torongo no come torongo. Bien. La incidencia 0,6% a 0,7% es baja la incidencia. Pero mire, en recién nacido entre los 500 y 4, esta incidencia es 0,3%. Pero entre 4 y 4,500, 5 a 7%. O sea que 50% ocurre en partos de neonatos de peso normal. ¿Ya? Es una emergencia obstétrica poco predecible y poco prevenible,
ya que en el 50% de los casos no se asocia a factores de riesgo anteparto ni interparto identificables. Obviamente, en ese caso, ni modo. Se presentó y todo bien, no hay ningún problema. Pero todo está documentado. Documentado. ¿Ya? Supone un riesgo moderado de morbilidad neonatal y complicaciones médicos legales. El problema está que dice que por no poder conocerse el verdadero tamaño fetal ni poder establecerse el diámetro de la pelvis materna que el feto va a elegir para su descenso, resulta imposible predecir una distocia de hombro. ¿No? Bueno, eso en los casos, y la mitad de los casos, porque en la otra mitad se va a poder sospechar que algo puede pasar. La lesión peso-braquial tiene entre numerosas causas la distocia de hombros, pero la aplicación de las maniobras correctoras de la distocia no necesariamente tiene relación con la lesión. Esto también hay que tenerlo claro. ¿Ya? Diagnóstico es clínico, ¿no? Signo de distocia de hombros, dificultad en el pulsillo de la cara y el mentón, rotación en la cabeza fetal contra el perine, signo de la tortuga, ausencia del descenso de los hombros tras la tracción axial moderada de la cabeza. Clásicamente asociada a numerosos factores de riesgo anteparto o intraparto. Ninguna ha mostrado asociación estadísticamente significativa, tanto aislado como en combinación. Su valor predictivo positivo es bajo. Esto está referido a que hay muchos casos de fetos muy grandes y salen por parto vaginal. El feto más grande que he visto por parto vaginal en la Mendana, era cuando era residente, nació un bebé por parto vaginal de 6 kilos 400. Llegó completa, ya salió, hizo distocia de hombros y hizo su parálisis transitoria y finalmente el resultado fue bueno. Pero imagínense, para que salga un bebé de 6,400 por la vagina. Sí, tiene una tremenda vagina. Y la señora llegó completa, o sea, no podían acusarnos de que nosotros tuvimos ciencia vaginal, pero llegó completa. ¿Okay? Aunque el peso está asociado al 50% de la distosia de hombro, ocurre en recién nacidos que pesan menos de 4 kilos, lo que hemos dicho. ¿Ya? El recién nacido de madre diabética presenta un riesgo 2 a 4 veces mayor que el recién nacido de madre no diabética. Entonces, si tenemos una paciente con diabetes gestacional, por ejemplo, entonces hay que encender las alarmas. Okay. Si tenemos un feto, una altura uterina más de 35 centímetros, hay que encender las alarmas. Si es primigesta que ya termina fuera de pelvis, hay que encender las alarmas. Si la ecografía nos dice que el ponderado fetal está por encima de 4, no significa que no le vamos a obtener parto vaginal, pero vamos a ver cómo evoluciona el trabajo de parto. Lo importante es ver la evolución del trabajo de parto. Si todo está dentro de lo normal. ¿Ok? Pero si forzamos las cosas, ahí vienen los problemas. Factores de riesgo anteparto, antecedentes de distocia de hombros, ¿no? Recurrencia hasta 25%. Progresión anormal del trabajo de parto, diabetes mellitus gestacional, diabetes mellitus o gestacional, feto grande para la edad gestacional, mayor de presentín 97, gestación crónicamente prolongada, uso de oxitocina, es un factor de riesgo, obesidad materna, índice de masa corporal mayor de 30, en pacientes obesas tienen bebés grandes. Feto masculino es más frecuente, edad avanzada, talla materna baja. Cuanto más baja la paciente, factor de riesgo, debajo del 1,50 m. Y muy alto riesgo, por debajo del 1,40 m. 40 para abajo. Ganancia por excesiva durante el embarazo más de 20 kilos, una anomalía de pelvis conocida. Factores de riesgo intraparto, progresión anormal del trabajo de parto, parto instrumentado. A veces es instrumental el parto, ¿no? Sale la cabeza y no sale el hombro. Segundo periodo de parto prolongado, uso de oxitocina durante el parto, parto precipitado. Ya, este uso de oxitocina lo he puesto en el anterior, tengo que borrarlo. Distocia de hombro, fundamento teórico. Prevención durante la gestación, un control de la ganancia ponderal materna. O sea, lo que más importa es prevenir que eso pase, o sea, prevenir fetos grandes. Control de ponderado materno. Buen control metabólico en las pacientes diabéticas. Cuando la paciente hace embarazo con un mal control, glicemias altas, fetos grandes.
Si en ecografía el tercer trimestre el ponderado fetal ecográfico mayor representando 27, repetir ecografía a término. Si ya yo tengo una, generalmente las ecografías se hacen en donde el embarazo son 3 las importantes, ustedes ya lo saben. La genética de 11 semanas a 14 semanas, a 3 semanas, 6 días. La morfológica, que se hace entre 20 y 24 semanas, ¿no? Lo ideal es hacerlo a las 22 semanas. Y la del tercer trimestre entre 32 y 34, que es una morfológica complementaria de la morfológica de 20 y 24. Esa del tercer trimestre, ahí ya de repente tenemos que un feto está en el percentil 90, mayor percentil 98, 99. Lo que tenemos que hacer es repetir el término, a ver si ha seguido esa tendencia de un bebé grande para la edad gestacional, ¿no? La inducción de parto en gestantes no diabéticas con sospecha de macrosomía no ha demostrado disminuir la incidencia de distosia de hombros. O sea, tratar de cortar el embarazo en, en los fetos para que no sigan creciendo, ¿no? Que no lleguen a las 40 semanas. Durante la gestación, cesárea electiva, si ponderado fetal, eso es lo que manda la COP, mayor de 5.000 gramos. En pacientes no diabéticas, pero 4.500 en mujeres diabéticas. En nuestro medio, 4.500 van a cesárea. Todas. En pacientes con diabetes pregestacional o gestacional insulinizadas, valorar la inducción del parto a término en función del control metabólico. Bueno, esa es la que necesitan insulina. Si antecedente de distosia de hombro, consensuar con la gestante la vía del nacimiento. O sea, yo pienso que si hay una paciente con antecedente de distosia de hombro, mejor terminar el parto por cesárea. En caso de distosia de hombros previa que precisó maniobra de segundo nivel, secuelas neonatales o complicaciones maternas, el asesoramiento de la vía del parto debe realizarse por parte del especialista. No, si había distosia de hombros en el parto anterior, salvo se produjo la distosia de hombros, tienes el antecedente. ¿Cuánto pesó el bebé, señora? 3.900. Ya. Si el bebé actual pesa similar, 3.900 o 4, ¿le vas a dar oportunidad de parto vaginal? No, pues no seas, tiene que ser pues recontra obtuso para hacer eso, ¿no? Por eso es importante el antecedente de cuánto pesó el bebé anterior y cuánto, o sea, y cómo fue el nacimiento del bebé anterior. Se vio distosia digamos que no fue con 3.900, fue con 3.500 y la actual pesa 3.800. ¿Le voy a dar por una parto vaginal? No, porque hay debo sospechar que la pelvis no es buen alto pasado. ¿Ok? Menos si el bebé ha resultado con daño, ¿no? Porque a veces te dicen, cuando venga una paciente a ustedes y le digan, no, mi bebé nació mal, se demoró para llorar, yo salí de alta y él recién salió de alta a los 15 días o al mes, ¿no? O después mi bebé se demoró para caminar, para sostener la cabeza. Mira, el siguiente parto, que naja por cesárea. Pese lo que naja por cesárea. Es un consejo que le doy. Ok, bueno, al ingreso, identificar a las pacientes con factores de riesgo, al ingreso de la paciente, ¿no? Hay que tratar de identificar a la paciente con antecedente, con riesgo de distosia de hombro, ¿no? Entonces, para ello hay que ver el índice de masa corporal, la ganancia de peso ponderal durante el embarazo, ver sus resultados de screening de diabetes gestacional, de repente es una diabética gestacional, ¿no? Ver el peso fetal estimado, ¿no? Antecedente de cesárea previa, ¿no? ¿Cuál fue la indicación de la cesárea previa? Eso es muy importante, ¿eh? Si fue operado porque empezó a subir 4 kilos y este también pesa 4 kilos, tengo que repetir la cesárea, pues. Antecedente de distosia de hombro, antecedente de macrosomía. Recomendaciones. Las siguientes recomendaciones basadas en pruebas científicas limitadas o inconsistentes. ¿Ah? Hay que hacer la salvedad de todas maneras, basada en esta revisión de la COG. Aunque hay una serie de factores de riesgo conocidos, la distosia de hombro no se puede predecir o prevenir con precisión.
Los ginecobstetras deben ser conscientes de los factores de riesgo de distocia de hombro con el fin de anticipar los partos de alto riesgo y deben estar preparados para hacer frente a esta complicación en todos los nacimientos. Esa es la recomendación. La cesárea electiva debe considerarse para mujeres sin diabetes con fetos que se sospecha de macrosomía con un peso fetal estimado de al menos 5.000 gramos. Para mujeres con diabetes, cuyos pesos se estima que pesen por lo menos 4.500, nivel B. Lo voy a repetir en nuestro medio, al menos en la Menara. Toda que pese 4.500, sospecha que pesa 4.500, más cesárea. Cuando se sospecha distocia de hombros, la maniobra de Mark Roberts debe ser intentada primero porque es una técnica simple, lógica y eficaz. Siempre la primera es Mark Roberts, que es hiperflexión del muslo sobre el abdomen con abducción. Ese es Mark Roberts, ¿no? Y se ayuda con presión sobre el pubis con el puño. Se recomienda documentar de forma sistemática el manejo de la distocia de hombro para registrar hechos significativos, hallazgos y ilustraciones sobre el evento de distocia de hombro y sus secuelas. Hay que saber documentar muy bien eso porque puede terminar en un problema médico legal y de estar bien documentado, tiempos, todo eso. Se recomienda realizar prácticas de simuladores siguiendo protocolos establecidos sobre el manejo de distocia del hombro, ya que esto mejora la comunicación del equipo y el uso de maniobras que puede reducir la incidencia de parálisis braquial asociada con la distancia del hombro. En otras palabras, hay que estar entrenado. O sea, este es un problema en realidad de especialistas. Ahora, nosotros les enseñamos por qué, porque hay malropas deben saber ustedes, porque ustedes van a ir a hacer UMS y van a tener la oportunidad de tener partos. Sobre todo en la comunidad, en la casa, porque eso pasa en el medio rural. Te llaman. Te dicen, doctor, o sea que, mire, mi esposa está dando a luz, no sale la cabeza. Se ha aguantado. Ahí recién te buscan. Tú vas corriendo como loco. A veces tienes que subir y caminar un buen trecho, ¿ah? Y llegas con obstetriz y es una experiencia. Pues, yo les aconsejo que todos hagan serum. Si quieren, o sea, aumentar su capacidad de decisión y todo eso, hagan serum y váyanse a provincia. Ahora es fácil porque ahora todo está tranquilo. Yo he hecho en la época de terrorismo, en zona roja. Zona roja. El manejo de la distocia de hombros consiste en la aplicación sistemática de una serie de maniobras destinadas a facilitar el desprendimiento del hombro impactado. El objetivo de las maniobras es producir un nacimiento seguro del feto antes de que ocurran las lesiones por hipoxemia, secundarias a la compresión del cordón umbilical y a la imposibilidad de inspirar, porque el feto, una vez que entra en contacto con el aire, no puede inspirar. O sea, se supone que hay un reflejo para que el bebé intente respirar y no va a poder. No va a poder. ¿Ya? Además de evitar o minimizar el daño neurológico periférico, así como el traumatismo del tejido materno. Considerando que un neonato bien oxigenado tiene al nacer un pH en la arteria umbilical de 7.28 de media, ¿cuánto nació el bebé que en el caso que nos presentó Xiaomi? 7.18. Por debajo de 7.2, como ese caso, se considera que había sufrimiento fetal, un verdadero sufrimiento fetal. ¿Y quién quiere que su hijo nazca con sufrimiento fetal? Nadie, ¿no? Entonces dice, considerando que un neonato bien oxigenado tiene al nacer un pH en la arteria umbilical de 7.28 de media y que este baja en un ritmo de 0.04 unidades por minuto de asfixia, el tiempo máximo de resolución debería ser 5 minutos. ¿Ya? Porque si no, va a estar en el rango de la asfixia. Ante la sospecha de diagnóstico se debe activar el protocolo, se debe explicar la situación a la paciente y solicitar ayuda al equipo de sala de partos. Comadrona, se dice en España, ginecólogo, pediatra, obstetriz, ¿no? En nuestro medio, anestesiólogo, porque hay maniobras que necesitan de anestesia, depende del nivel, ¿no? Y bueno, la medida general es inicial, identificar el problema, registrar la hora de inicio, pedir ayuda, dependerá del nivel también, dar instrucciones al equipo y a la paciente de manera clara, manteniendo la calma. Y la madre no debe empujar, o sea, no debe pujar. La madre no debe pujar, debe dejar de pujar. A que se está con oxitocina, suspender la oxitocina. Medidas generales iniciales está contraindicada maniobras de presión fúnica. Olvídate de ese malor, o sea, vas a lesionar más el peso braquial.
olvídense del Chris Teller. Parar la perfusión de oxitocina, evitar atracción, rotación excesiva de la cabeza o cuello fetal, posicionar a la paciente en la camilla acostada, sin almohadas, en la espalda y en el límite inferior de la misma. Medidas iniciales, sondaje vesical, descarga, hay que evacuar la vejiga, da espacio, registrar la hora, en historia clínica, la hora de inicio y tiempos entre las maniobras a realizar. Debe abandonarse la maniobra si no es efectiva tras 1 minuto de aplicación, ¿no? Y registrar bien la historia clínica obstétrica. Estas son las maniobras por nivel. Nivel 1, maniobra más Roberts, presión suprapúbica. Y esto resuelve el 90%. Y hay maniobras de nivel 2 que ya es Woods, parto del brazo posterior, tracción de la axila posterior, maniobra de Gaskin, 4 patas, eso lo vamos a ver. Y de último recurso es rescate abdominal hacia la cesárea. Y esta maniobra Sabanelli, regresar la cabeza, previo a la cesárea, hay que regresar la cabeza es una maniobra pues, que implica mucha morbilidad fetal, ¿no? Y fractura clavicular y sin fisiotomía en mis 30 años nunca he visto hacerlo. Ya no se hace, eso es parte de la historia de la medicina, ¿no? O sea, cortar el pubis o fracturar las clavículas. Maniobras o maniobras externas sobre la madre que pues, modifican la posición de la pelvis y el feto, ¿no? Y la maniobra de Mark Roberts. Esto lo vamos a ver en videos, ¿ya? Todo esto lo vamos a ver. 90% se soluciona el problema, ¿no? Complicaciones de separación de la sínfisis pubis, dislocación sacroiliaca y neuropatía transitoria del nervio cutáneo femoral lateral en la madre, ¿ah? ¿Ya? Porque vamos a flexionar sobre el abdomen y vamos a abrir, a reducir. Y la presión suprapúbica, que también se le llama la técnica de Masanti, o sea, Marrobe con Masanti, 90%, que es la presión suprapúbica, ¿no? Masanti Rubin, ¿no? Vamos a ver en videos, todo esto lo vamos a ver en videos, ¿ya? Ahí está la teoría, para que lo lean, pero lo vamos a ver en video. Ok, acá vamos a ver el video. Dice que más vale una figura que 1000 palabras. Entonces, un video más vale que 1.000.000 de palabras, ¿no? El bebé está descendiendo. Bueno, ahí se supone que, mire, ahí ya se supone que ha habido la distancia de hombro. El video no está bien hecho, pero lo que se debe hacer es flexionar la cabeza, los muslos o las madres, no solo flexionarlos, sino reducirlos también, ¿no? Ahí se queda. Entonces, salió el bisturí. ¿Por qué? Porque hay que, bueno, no, con bisturí no se hace la episiotomía, no se hace con tijera. Y básicamente ayuda no para solucionar el problema de distosia, porque le voy a repetir, el problema de distosia es un problema de hombro, de partes óseas, no es de, este es Masanti, ¿no? Se presiona. Ahí está. No logran sacarlo. En un segundo intento. ¿Ya? Más Robert con Masanti, 90% de las distocias de hombro.
Vamos a ver otro video. Las contracciones. Completa. Sale la cabeza. Choca el hombro en el pubis. La cabeza se regresa. Signo de la tortuga. Que se impactó el hombro anterior en el pubis. Acá muestra que está haciendo una episiotomía. Le están haciendo para meter la mano. Mark Roberts. Basanti. Mete la mano para hacer rotar el hombro. Entonces la episiotomía fue para hacer eso. Bueno, pujo materno y sale el hombro. Ok. ¿Cómo ayudan las imágenes, no? Entonces, si no se considera la liberación del hombro anterior con la maniobra de Mark Roberts y la presión suprapúbica, a continuación se debe intentar la maniobra de segundo nivel. Y viene la maniobra de segundo nivel. Ahí le dejo la teoría, o sea, la maniobra de Woods, sacacorcho, codornío, hoy te lo vamos a ver, ¿no? La maniobra de desprendimiento del hombro posterior, la maniobra de Jacquemer, que hay que meter la mano y deslizar el brazo sobre el tórax del bebé y sacarla, el miembro superior. Complicación de fractura de húmero, como acá se manipula el miembro superior, 2 a 12%. ¿Ya? Luego, tracción digital de la axila posterior, es otra técnica, ¿no? Complicaciones, no riesgo de fractura, pero no de lesión de peso braquial. O sea, hay un riesgo de fractura, pero no de lesión de peso braquial. Jalándola de la axila, ¿no? Y la gasking es poner a la paciente, como se dice, en 4 patas, ¿no? Ahorita vamos en video vamos a ver todo esto. Lea, por favor. Bueno, la maniobra de tercer nivel son maniobras, como dice acá, de último recurso, con una mayor tasa de mortalidad materno-fetal, hasta un 25% de secuelas, ¿no? Antes de proceder a la aplicación de maniobras de tercer nivel, se ha de reevaluar la situación y se deben haber repetido por operador diferente las maniobras de primer nivel y segundo nivel. Es decir, si una maniobra fracasa, Arroyo, por ejemplo, lo hizo uno, hay que cambiar de operador y un segundo intento, pero con diferente operador, para todas las maniobras, ¿ya? Recién cuando ya han fracasado 2 veces, ahí se considera que fracasó, no funciona, pasas a la siguiente. ¿Ya? La fractura clavicular, lo que le decía, pucha, consiste en la tracción anterior de la columna hacia afuera y romperla, o sea, pucha, pero nunca lo he visto hacer, ¿no? Complicaciones de lesiones vasculares y pulmonares, es demasiado traumático, ¿no? La maniobra de Sabanelli consiste en recolocar la cabeza fetal dentro de la pelvis, o sea, regresarlo al útero, ¿no? Y proceder a cesárea urgente, ¿no? Preparar el quirófano para la cesárea de urgencia. Por eso que los centros obstétricos, los mejores son los que tienen la sala de operaciones dentro del centro obstétrico. Ahí no más pasas, ¿no? Y no desplazarse pues, a otro piso, ¿no? Hay que administrar glicerina, Sparling White, todo. Bueno, esto es para mejorar la dilatación y mejorar la oxigenación fetal. Y regresar la cabeza, como hemos dicho,
a poner una sonda vesical y está la cesárea. El rescate abdominal es la cesárea. Y ver qué pasa. Porque en realidad va a haber mucha morbilidad porque el feto ya está afuera, está contaminado, va a contaminar todo el útero y o sea, hay riesgo de infección, una serie de complicaciones. A pesar de los antibióticos, ¿no? La sinfisiotomía, pucha, ya esto es de la historia de la medicina, ya no creo que en ningún sitio hagan sinfisiotomía, ¿no? Contra el pubis. ¿No? Complicaciones de la laceración uretral de vejiga y o vagina, incontinencia urinaria, fístula vesico-vaginal, dolor pélvico crónico, inestabilidad ósea. No, es horrible pues, llegar a ese punto, ¿no? Vamos a ver un video. Pasó un minuto y no salió el hombro anterior. Va a estar así. Listo. Entonces, primera maniobra de McRoberts y se intenta la extracción. No salió. Entonces, sonda, listo. Acuérdense que hay 3 maniobras que se pueden hacer en cualquier momento. Trabeculotomía, sonda y la de ponerse cosas que se llama gasquín. Esas 3 en cualquier momento. ¿Quiere ponerle sonda ya? Listo, sonda. Y ahora más antes. ¿Listo? ¿En qué consiste la? ¿Cómo se hace la? Acá hacer una aclaración, ¿ya? La colocación de la sonda, en realidad, en todo parto, llega expulsivo, el paciente pasa ya a la mesa de expulsivo, ¿no? Lo primero que se debe hacer es, se hace la higiene, ¿no? De la vulva, todo eso, se colocan los campos, todo eso, y acto seguido, lo siguiente que se hace es evacuar la vejiga. Todo parto debe ser con la vejiga vacua. O sea, no debe haber, porque quita espacio. Entonces la paciente tiene que estar ya en este momento ya con la vejiga vacua. Obviamente puede haberse llenado la vejiga nuevamente en el parto, de repente se volvió a llenar, ¿no? Entonces, no necesariamente dejan la sonda vesical, ¿no? O sea, solamente se evacúa con una sonda Nelaton. Y se puede intentar nuevamente a ver si hay más orina, ¿no? Porque la orina, el paciente con la cabeza abajo no puede orinar. Espontáneamente no puede orinar. ¿Ya? Eso quiero hacer observación, pero es una recomendación que todo expulsivo sea con vejiga vacua. ¿En qué dirección y cómo? Vamos a hacer un poco allá. Esas 3 en cualquier momento. ¿Quiere ponerle sonda ya? Sonda. Y ahora más antes. ¿Listo? ¿En qué consiste la? Presión suprapúbica. ¿Cómo se hace la presión? ¿En qué dirección y cómo se hace? Eso, es tratar de llevar el bebé que está en un diámetro AP, llevarlo a un diámetro oblicuo. Aquí el cuerpito, aquí el cuerpito está así, haga esto. Para que se desarrolle el hombro. Entonces siempre se hace desde la parte posterior hacia la parte anterior de la carita del bebé. Si el bebé está mirando para acá, pues lo hacemos allá, ¿cierto? Pero si el bebé está así, se hace para allá. ¿Sí? Se empujas para adelante, hacia la carita. Eso es importante, ¿ya? La maniobra de Basanti, o sea, la presión no es que hago la presión en vertical, sino la presión va a ser en oblicua, ¿no? Hacia el lado contrario, o sea, mejor dicho, no contrario, sino hacia el mismo lado donde el feto está viendo, donde el bebé está viendo. Si mira para la derecha, el bebé, tengo que hacerlo de derecha a izquierda. Si el bebé mira a la izquierda, tengo que hacerlo de izquierda a derecha. ¿Ok? Eso es lo que está explicando. Lo voy a retroceder para que lo puedan escuchar.
Eso es tratar de llevar el bebé que está en un diámetro AP, llevarlo a un diámetro oblicuo, a que el cuerpito está así, haga esto. Para que se desatore el hombro. Entonces siempre se hace desde la parte posterior hacia la parte anterior de la carita del bebé. Si el bebé está mirando para acá, pues lo hacemos allá, ¿cierto? Pero si el bebé está así, se hace para allá. ¿Sí? Se empujas para adelante, hacia la carita. ¿Listo? Entonces se hace presión hacia abajo y hacia la carita. Usted le dice a la persona, le puede decir que le haga fuercita como hacia el muslo de la señora. Y es una fuerza sostenida. No es así. No es una reanimación abdominal, no. Es sostenido. Listo. Segunda maniobra, Masanti. No salió. Recuerden que Masanti más Roll es 90%, casi todas. No salió. Rubí. ¿En qué consiste Rubí? Es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá, pero acá. Entonces, con sus dos deditos, usted va a tratar de llevar el hombro que está en diámetro P hacia unos diámetros oblicuos. Lo empuja. Y con la otra mano tracciona. Siempre, obviamente, después de cada maniobra hay que hacer tracción. ¿Sí? Traccionamos. Listo. No salió. Sigue el tornillo de Woods. ¿En qué consiste el tornillo de Woods? Hay que girarlo 180 grados. Recuerden que siempre se gira hacia el periné, la primera vuelta. O sea, si se va, la primera vuelta se hace así. Si usted le va a hacer una segunda vuelta, continúa haciéndola en la misma dirección. ¿Sí? Si está hacia este lado, la primera vuelta es hacia allá y la segunda vuelta se continúa en la misma dirección. Los dos deditos, ¿cierto? La manito que va en el hombro anterior se pone en la parte posterior del hombro. La mano que va en el hombro posterior se pone en la parte anterior. ¿Listo? Para que no se les crucen, yo siempre les digo que miren, se imaginen mirando el bebé de frente. Usted está así parado. Imagínense que usted se para de lado. La mano que está más cerquita es la que va en el hombro anterior y la mano que está más lejos es la que va en el hombro posterior. ¿Para qué eso? Para que cuando yo haga el movimiento no se me cruce. Entonces pongo la que está más cerquita, la pongo en la parte posterior y la que está más lejos en la parte anterior y lo roto y mire que la manito se va a cruzar. Fíjense bien, sí que se cruza. ¿Listo? Bueno. Se puede hacer dos veces. O sea, la primera, ya hice la primera y la segunda vuelvo y cambio las manos a la posición inicial y vuelvo y lo giro. Maniobra de Woods, tornillo de Woods. Listo. No funciona el tornillo de Woods. Extracción manual del brazo posterior. Tiene un nombre también, un epónimo. Maniobra de Jacquemien. Maniobra de Jacquemien. ¿Listo? Extracción manual del brazo posterior. Tiene un nombre también, un epónimo. Maniobra de Jacquemien. Maniobra de Jacquemien. ¿Listo? Usted, el bebé está aquí así, usted vuelve y mete su manito en férula, fleja la mano y la saca por la línea media y por la parte anterior, ¿cierto? No le va a salir detrás, por delante. ¿Listo? Entonces, simplemente consiste en introducir los deditos, buscar la manito, esta está difícil. La posterior, es el posterior, y sale por la mitad, y queda así. Y otra vez, tracción, no salió. Entonces, ¿cuál sigue? Ahí sí, Gaskin. ¿Gaskin en qué consiste Gaskin? Posicionarla en 4x4 para poder hacer las maniobras y tener. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, doctor. Contesten. Mucho más claro, ¿no? Que estar hablando y explicándolo, ¿no? Vamos a otros videos y ahí van a precisar más van a ver más el detalle. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones instantáneas, escribe sin... Y está en inglés, pero está bien entendible, ¿ya? Discúlpeme, pero está en inglés, pero está bien entendible. Kathy, one of our research midwives and I are going to go through the maneuvers today. So to try and illustrate for you how best to manage shoulder dystocia condition we all know is unpreventable,
Therefore, we just need to be able to manage it as best we can. So, Kathy, I wonder if we could get straight on with the maneuvers. One of the things about shoulder dystocia I always think is it's a bony problem. And I always use the analogy of it's like a truck going through a low bridge. So can you imagine the cab of the truck gets through the bridge, but the back of the truck bangs up against the bridge. So can you see the cab is like the baby's head, and can you see the shoulder is stuck behind the pubic symphysis? So it's a bony problem. Just pulling the cab through the bridge is going to damage either the truck or the bridge. So the first thing, Kathy, I wonder if we could try is diagnostic traction. So the key issue here is you need to know there's an impaction. And it's really important, just as Kathy's doing, to pull in the direction of the spine, axial traction. Now, I think when we were young, people definitely used to pull right down, used to crouch down to try and pull the truck underneath the bridge. But we know now that that's more damaging. So just see, is it coming, yes or no? Okay. The first thing then to do is call for help. You need the team around you. You're going to need a person for each leg from Roberts, and we're definitely going to need someone to do superior pressure as well as the person looking after the baby's head. Now, first thing, call for help. Ese punto es importante, pedir ayuda. ¿Ya? Es necesario pedir ayuda. Porque para hacer las maniobras se necesita un asistente. ¿Ya? Entonces hay que pedir ayuda. Second thing, let's do McRoberts. So McRoberts, if you can imagine the bridge is tilted slightly forward, then making the bridge vertical makes the arch higher. The woman's the same size, but it just helps you get the shoulders, the truck through the bridge. So Kathy. So I've pulled Mum down the bed, yep. Okay, and then I'm going to make her flat, and then I'm going to take her legs right back so her thighs are against her abdomen, and that lifts the bottom of the bed, okay, and I'll need somebody. Ahí está explicando que no se hace la hiperflexión de los muros, ¿no? Sobre el abdomen, pero se abducen también. Both sides so that we're both supporting the legs. So once the bottom's off the bed, just as Kathy said, then I think that shows you've got McRoberts in the right position. The second thing is, if you do suprapubic pressure, that presses down on the anterior shoulder. That's it, perfectly. And I think like a CPR position. And can you imagine, you need to push down on the truck, not the bridge. So Kathy's now pushing down and across to get the shoulders slightly in the oblique, so down and in the oblique if you can. So if that is unsuccessful, we need to move to internal maneuvers. Just to give you an illustration, again using the truck and bridge analogy, can you imagine the bridge is like a heart shape? Ahí está explicando claramente cómo la maniobra de Masanti, la presión debe buscar poner el feto de un eje vertical en un eje oblicuo. Y se ve claramente cómo lo hace en ese movimiento. ¿Ya? Slightly in the oblique, so down and in the oblique if you can. So if that is unsuccessful, we need to move to pressure. That presses down on the anterior shoulder. That's it, perfectly. And I think like a CPR position. And can you imagine, you need to push down on the truck, not the bridge. So Kathy's now pushing down and across to get the shoulders slightly down and in the oblique if you can. So if that is unsuccessful, we need to move to internal maneuvers. Just to give you an illustration, again using the truck and bridge analogy, can you imagine the bridge is like a heart shape? If you could rotate the shoulders into the 2 o'clock or 10 o'clock, you've got more space to run through the bridge. However, if you can deliver the posterior arm, that's like taking the wheels off the truck. It drops it down 10% and you can run it through the bridge. So Kathy, I wonder if we could kind of attempt those two things. So if I'm going to do an internal maneuver, I need to put my hand scrunched up. We call it the Pringle maneuver. So that's as if you were getting the last Pringle out of the carton. And I'm putting my whole hand in at the base, so at 6 o'clock, not leaving my thumb out. I'm putting the whole hand in with the aim that I'm going to find the posterior. Ahí está explicando cómo se desprende el hombro posterior y cómo se mete la mano. Está poniendo, vea cómo se mete la mano como cuando te colocas una pulsera, junta todos los dedos, así. No solamente se mete el dedo índice, medio, anular y meñique,
y el pulgar de ojo fuera, porque si el pulgar de ojo fuera se traba, no puede pasar. Tienen que pasar los 5 dedos y para que pasen los 5 dedos hay que juntarlos los 5. Eso es lo que está explicando. Babies often come down the birth canal like pharaohs, and so you can grasp that posterior arm and just deliver it Está straight explicando ahí cómo hace deslizar el brazo, el antebrazo sobre el tórax y después el brazo sobre el tórax para que se haga la mano. Anterior shoulder should drop underneath the pubic arch and you can deliver the baby. Any traction I do would be in an axial direction. So never downwards, but axial as if you're pulling along. And in this instance, we would deliver the baby. Great. So let's say that delivers a baby for this one, but some babies, the arm is straight and you can't deliver the posterior arm very easily. I always think, going back to the analogy, imagine the bridge is like a heart shape. Then can you imagine if you could rotate the back of the truck to either 10 o'clock or 2 o'clock, there's more room than there is at 12 o'clock. Okay, so this time I'm putting my whole hand in again, and I put my hand in at the bottom. And this time I can't feel a posterior arm, and therefore all I can feel is the shoulders. So I'm going to aim to rotate the shoulders. So I will push on the front of the bottom shoulder, and I'll ask an assistant to do superior pressure towards that wall. So as we do that, we're rotating those shoulders into the oblique, and the shoulder is released and comes under the pubic arch. And it still may be worth trying some diagnostic traction to make sure that's released. Now, those maneuvers in themselves seem to be effective. Certainly in the last series we published of 17,500 consecutive general births, no further maneuvers were required. And I think it's important we do the maneuvers that we know as well as we can do. This is the RCOG algorithm, which lists all of the maneuvers that we've just demonstrated here now. You can see that you take step-by-step approach to the maneuvers. If you get to the bottom and you've found that they haven't worked, it recommends you go back to the start and start with the McRoberts maneuver again. So take the legs out and put them back in. It may be appropriate if the mother's mobile to put her onto all fours position, because just the movement into all fours may be helpful at releasing the shoulders. We also have documentation, and this is the RCOG Proforma for documenting each maneuver so that it's very clear after the event what actions were taken. If you'd like to learn more about how prompt training can improve care on your labour ward, or to sign up for our courses, please visit. Bien. Complicaciones de estos idiomas neonatales: 5% de lesiones neonatales, 25% de los bebés. La lesión de peso braquial, fractura clavicular son las más comunes. La lesión de peso braquial transitoria, 3 a 16,8%. Fractura clavicular, casi 2 a 10%. Fractura humeral, de 0,1 a 4,2%. Lesión permanente de peso braquial, 0,5 a 1,6%, encefalopatía hipóxico-isquémica 0,3%, óbito fetal es bajo, pero se puede dar, ¿no? Maternas hemorragia el 11%, de hecho la mayor. Desgarros perineales de 0,4 grado, 3,8%. Atonía uterina, laceración del tracto genital inferior, lesión vesical uterina. Vamos a ver otro video.
Ese es el Gaskin. Sospeche distocia de hombro y anúnciela de inmediato si la resistencia a la salida del hombro es excesiva o si, como se ve aquí, se retrae la cabeza del feto después de haber salido. Para intentar lograr el pacto vaginal, la maniobra de McRoberts suele ser la primera. Trate de hacer salir el hombro mientras los asistentes hiperflexionan y abducen las caderas. Esto es, abducir. Un asistente debe aplicar presión suprapúbica en dirección de la cabeza fetal. Aplique presión al área suprapúbica. No aplique presión al fondo uterino como se muestra acá. La presión al fondo tiende a aumentar el impacto del hombro contra el hueso púbico y aumenta el riesgo de lesión fetal. Si no hay éxito, evalúe si la apertura es lo suficientemente ancha como para acomodar su mano para más maniobras. Si no, considere episiotomía para poder hacer estas maniobras. La primera maniobra suele ser una de rotación, para tratar de desalojar el hombro. Rote el hombro anterior o posterior hacia la cara del feto. Otra opción es la salida del brazo posterior, como se muestra aquí. Esto requiere que inserte toda su mano en la vagina. Para hacer esto, sostenga su mano con el pulgar plegado, como cuando se pone un brazalete. No sostenga la mano con el pulgar alejado de los dedos, como se muestra aquí. Este error común hará que sea difícil o imposible insertar la mano entera en la vagina. Con la mano en la vagina, tome la muñeca, flexione el codo y mueva todo el brazo arriba y encima de la cabeza. Si las maniobras de rotación y salida del brazo no son efectivas o no se pueden hacer, posicione a la madre sobre sus manos y rodillas para el parto. Esto se denomina maniobra de Gaskin. Si todos los intentos han fracasado y han pasado más de 4 o 5 minutos desde la salida de la cabeza, considere volver a colocar al feto en el abdomen y realizar un parto por cesárea de inmediato. Los fármacos que reducen las contracciones, tales como la terbutalina, pueden ser útiles. Más claro el agua. Bueno, pues hola, buenos días. Como ha dicho Oscar, yo soy Sara Cruz, te soy voy a dejar este video para aquí que lo, y tengo el placer de formar parte del equipo de ustedes lo vean. Dura 17 minutos. Es un resumen de todo lo que hemos hablado. Ya a quien no le gusta leer y prefiere escuchar, escuche esto. Ok. Este video nos enseña un acrónimo importante de aprender. Escuchen. Está en inglés, pero es bien entendible. Today we're going to be talking about the diagnosis and management of shoulder dystocia. Shoulder dystocia is a complication that can occur during a vaginal delivery. It is an obstetrical emergency. Shoulder dystocia occurs when, after delivery of the fetal head, additional obstetrical maneuvers are required to deliver the fetal shoulders. It occurs in approximately 1% of births. Shoulder dystocia can be caused by impaction of the anterior or posterior shoulder during vaginal delivery. Anterior shoulder is more common and is caused by impaction at the maternal pubic symphysis. Posterior shoulder is less common and is caused by impaction at the maternal sacral promontory.
Risk factors for shoulder dystocia include maternal diabetes, suspected macrosomia, gestational age more than 42 weeks, previous shoulder dystocia, and operative delivery. However, over 50% of shoulder dystocia cases are not predictable and have no risk factors, so you need to be prepared for the possibility of shoulder dystocia at every delivery. Shoulder dystocia is a clinical diagnosis that should be made promptly. The diagnosis is made when the routine practice of gentle downward traction of the fetal head fails to deliver the anterior shoulder. It is very important to diagnose shoulder dystocia as soon as it occurs. That way, the obstetrical team can start to manage it right away. The goal of management is to deliver the infant before asphyxia from umbilical cord compression occurs without causing any fetal or maternal trauma. So, now that we know how to diagnose shoulder dystocia, let's talk about management. There's a helpful acronym to remember the steps of how to manage shoulder dystocia. It's called ALARMR. Let's use a case study to go through the acronym and learn the management of shoulder dystocia. Sarah is a 28-year-old G1 at 40 weeks gestation that has been laboring for the past 10 hours. She is healthy and takes no medications. She has had a normal pregnancy so far. Sarah had an epidural to manage her labor pain when she was 4 centimeters dilated. Now she is fully dilated and has been pushing well for the past 2 hours. You and the resident that you are working with notice that the fetal head delivered, but then retracted back into the perineum, also known as the turtle sign. What do you and the resident do next? To answer this question, we need to go through our ALARMR acronym. This acronym is a step-by-step method to manage shoulder dystocia. Starting from the top, each step should be followed as necessary. It's possible that the shoulder dystocia resolves after the first step. Moving on to the next step is only required if the shoulder dystocia does not resolve. If you were to encounter shoulder dystocia on rotation, you may be involved in the first few steps. However, each step is progressively more invasive and requires an increasing amount of skill, so most of the later steps will be done by the resident or staff you are working with. Let's go through the acronym. A stands for Ask for Help. Depending on where you're working, this may mean pulling the alarm bell or asking a team member to call for additional staff. L stands for Legs. Specifically, 2 members of the obstetrical team need to stand on either side of the patient and hyperflex her legs. This is known as McRoberts maneuver. The patient's legs should be flexed all the way back so that her thighs are against her abdomen. This movement rotates the pubis symphysis and flattens the sacrum to relieve obstruction. This may be sufficient to relieve obstruction in up to 42% of patients. If the shoulder dystocia persists, move on to the next step. A stands for Apply suprapubic pressure and anterior shoulder disimpaction. To do this, one of the team members needs to grab a stool to stand on and then use their palm or fist to apply downward and lateral pressure suprapubically. This maneuver adducts and rotates the fetal shoulders to disimpact the anterior shoulder. Another way to disimpact the anterior shoulder is using the Rubin maneuver. This is done by placing one hand in the vagina and on the back surface of the posterior fetal shoulder and rotating it anteriorly to disimpact the anterior shoulder. If you're unable to do so, move on to the next step. R stands for Release the posterior shoulder. To do this, one hand is placed in the vagina after finding the fetal arm, flex the elbow across the chest to grasp the forearm or hand and pull it out of the vagina. If you can't deliver the fetal arm, it may be possible to deliver the shoulder. If not, move on to the next step. M stands for Maneuver of Woods. This is also called the screw maneuver because you try to rotate the fetus or unscrew it by putting pressure on the clavicle of the posterior shoulder and rotating it until it becomes anterior. If none of these maneuvers work, E stands for episiotomy and can be considered. An episiotomy is a surgical cut made at the opening of the vagina to allow more room and better access to the posterior arm. The last letter of the acronym R stands for Roll onto all fours. The patient is helped onto her hands and knees. This is in an effort to take advantage of gravity to facilitate delivery. If none of the steps of the acronym work, there are several last resort methods that can be considered.
However, these are associated with a significant increase in fetal and maternal morbidity. These include fracture of the fetal clavicle, Zavanelli maneuver or returning the fetal head and attempting a cesarean delivery, and symphysiotomy, separation of the maternal pubic bones. Now that we know the acronym, let's return to our patient Sarah. Sarah had been pushing well for 2 hours when the obstetrical team noticed the turtle sign. You and your resident suspect shoulder dystocia and initiate the alarmer acronym. The resident asks for the staff to be called and the dystocia bell to be pulled to alert the rest of the staff. The first step, ask for help, is complete. What's next? You and one of the nurses start to hyperflex the patient's leg for the McRoberts maneuver. L for legs is complete. Unfortunately, the shoulder dystocia persists. What's next? Apply suprapubic pressure and anterior shoulder disimpaction. A nurse you are working with steps on a stool and shows you how to properly apply suprapubic pressure, downwards and laterally towards the baby's head. Luckily, the combination of McRoberts and suprapubic pressure relieves the impaction of the anterior shoulder and the resident is able to deliver the baby. Congrats! You have helped deliver Sarah's baby by promptly diagnosing and managing shoulder dystocia with the help of the alarmer acronym. Let's review the key points from this video. Number 1. Shoulder dystocia is an obstetrical emergency that requires prompt diagnosis and management. Number 2. Diagnosis of shoulder dystocia is made when the routine practice of gentle downward traction of the fetal head fails to deliver the anterior shoulder. Number 3. Alarmer provides an acronym for the management of shoulder dystocia. Can you remember what each letter stands for? A stands for ask for help. L is legs hyperflexed or McRoberts. A, apply suprapubic pressure and anterior shoulder disimpaction. R, release posterior arm. M, maneuver of Woods. E, episiotomy. And R, roll onto all fours. Otro video. Manera de corolario. Pasan las contracciones del útero para que se lesione el peso braquial. No dicho ya, eso es lo que está mostrando ahí. Hay que aguantar, si está dando oxitocina, suspenderla. Y decir a la madre que no empuje. Hacer una episiotomía si pienso meter la mano para hacer rotar la cabeza. Para rotar el hombro, perdón. Santi. Robert como Santi, 90%. Rubín, rotamos, rotación interna. Y luego nace. Ya con Masanti, con Mark Robert, Masanti y Rubín, pues saldrán pues el 95% lo que es. Creo que fue en la última. No, acá hay otra.
¿Y esto? ¿Dónde salió esto? Aguanta, aguanta, aguanta. Otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya. Lo mismo, aplicando, está pujando a la paciente, está a -3 la altura uterina. Y acá, bajando la cabeza, es un parto distóxico, no sale la cabeza y se está aplicando un vacuum. Entonces, la idea de poner este video es, eso es lo que pasa. O sea, instrumento un parto para sacar la cabeza. Están haciendo un epicio, tomía. O sea, he logrado sacar la cabeza, hacerla bajar con el vacuum. A Roberts se queda el hombro. Intento hacerlo rotar. Aparece que está haciendo manera de Woods, ¿no? De tornillo. No se ha visto que lo haya hecho, ¿no? Está mal hecho. Intenta deslizar el brazo posterior. No se logra. Y finalmente lo que tiene que hacer, van a ir a cesárea y están haciendo el Sabanelli para que salga el bebé. Entonces, cuando voy a hacer algo, como por ejemplo instrumentar un parto, debo estar seguro que está bien indicado, porque si no va a terminar así. Entonces, obviamente ese vacuum no estuvo bien indicado, ¿no? Entonces no se ha seguido sistemáticamente los procedimientos, los pasos necesarios para decir este vacuum está bien indicado, ¿no? Y generalmente esto está en función al tamaño del baby, a la proporcionalidad fetopélvica. Debo estar seguro de eso. Si no vienen los problemas. Bien, esto ya lo mostré. Porque finalmente un parto conducido adecuadamente a través de un partograma nos va a advertir esos problemas. Bien, muchachos, eso es lo que les quería el día de hoy mostrarles. ¿Preguntas? Sí, doctor, tenía una pregunta. ¿Quién habla? Sí, mi doctor. Dime si a mí. Sí, había visto en los diferentes casos que mencionaban el tiempo de la distocia de hombros. Por ejemplo, creo que en el caso de 1 minuto y algo, y en otros casos variaba. ¿Esto tiene algo que ver, doctor, con alguna lesión duradera o permanente del plexo braquial? ¿Hay una asociación entre el tiempo de distocia con eso? No, el problema del tiempo es no con el peso braquial, sino con el hecho de que el bebé se asfixie. Ese es el problema, que nazca asfixiado. O sea, te expliqué en una diapositiva de que
el promedio del pH del bebé es 7.28, ¿no? Y entonces, cuando bajamos de 7.2, ya vamos, el bebé está asfixiado. No, bebé aguanta, está acostumbrado a vivir en condiciones, pues, realmente como el Tíbet, en condiciones tibetianas, o sea, tiene una mayor resistencia a la hipoxia, pero hay un límite. Hay un límite y en una diapositiva les puse que si cae, el bebé no respira, no toma oxígeno, el pH va cayendo 0.04 por minuto. Entonces, si hablamos de 0.04 por minuto en 5 minutos, 4 por 5, 20, 0.2 va a bajar. Entonces, el 7.28, 24 del promedio se va a convertir en 7.04, es un bebé totalmente asfixiado. De tu caso salió con un pH de 7. Si no me recuerdo, 7.18. Pero si estamos hablando de que nace con 7.08, o sea, por debajo de 7.1, es un bebé totalmente asfixiado. El problema es eso. Entonces, al minuto, si la cabeza no sale, hay que hacer las maniobras. No podemos esperar, ¿no? Ahora, tomar los tiempos es difícil. Yo no recuerdo nunca que hayamos esperado, hoy un minuto, no sale la cabeza, no. Jalamos la cabeza, traccionamos hacia abajo para que salga el hombro anterior y ahí uno se da cuenta cuando el hombro no va a salir, ¿no? O sea, jalas y nada. Entonces, ahí hay que medir la fuerza. No es que a la fuerza yo me cuelgo en la cabeza del bebé para sacarlo. Porque yo les cuento que yo he visto, no voy a decir nombres, nada de eso, ni hospital, no ha sido en el mío por si acaso, en la época que yo era residente, he visto desprender una cabeza, decapitar a un bebé por traccionar demasiado, en un feto macrosómico que hizo distocia de hombros. ¿Ya? Entonces, todo tiene un límite. Entonces hay que saber reconocer cuando no se puede, y si no se puede, fracasan todas las maniobras, hay que regresarlo y a cesárea. Hacer al bebé deprimido, asfixiado, todo, y de repente se salva. Pero no debemos llegar al extremo de decapitar un bebé. Y eso yo lo he visto, no me lo han contado. ¿Alguna otra pregunta? Esa era mi única pregunta, doctor. Gracias. De que, a mí. Doctor, una ¿Qué es lo que querías pregunta. preguntar tú? José ¿Ves? González, doctor. Ya, José, dime. Sí, doctor, cuando estaba inicialmente dando la práctica, cuando habló de la ecografía del primer trimestre que tenía un error bueno, primero me dio curiosidad cuando hizo el diagnóstico, ¿no? Dijo que era primigesta de 41 semanas por fecha de última menstruación validada. Me explicó, ¿no? Que era porque se correlacionaba con la ecografía del primer trimestre. Mi duda era, ¿por qué se pondría por fecha última menstruación si se tiene ya el dato ecográfico, sabiendo que tiene menor margen de error? No, ¿Por qué no, optar pero es por que utilizar? no, la fecha de última regla, o sea, la paciente. Ahora hay una tendencia que la mujer no recorre la fecha de última regla. No es como cuando yo llevé este curso, todas las mujeres sabían su última regla y llevaban su control en los calendarios, los famosos calendarios que ya no existen, estos chiquitos. Y ella llevaba su control. De tal manera que siempre sabían, casi siempre sabían cuándo era la fecha de última regla. Ahora es lo contrario. Muchas mujeres no saben cuándo, no se acuerdan cuándo fue el primer día de su última, porque es el primer día de la última regla. Entonces, a veces sí te lo dicen, pero a veces uno detecta de que no hay relación entre la última regla y la edad gestacional por la última regla y la edad gestacional por una ecografía actual, por ejemplo. Entonces resulta que supuestamente tiene 38 semanas por última regla y cuando le haces la ecografía actual, le sale que tiene 35 semanas. 3 semanas. El margen de error de la ecografía del tercer trimestre es más o menos 2 semanas y media. 3 semanas. Es real, su última regla está adecuada o no está adecuada. Entonces ahí uno comienza a indicar, tienes una ecografía del primer trimestre y busca la ecografía del primer trimestre y entonces compara, proyecta la edad gestacional del primer trimestre a la actualidad si coincide con la fecha de última regla. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces esa diferencia no se da.
La mujer dice fecha última regla, tata, y hace la ecografía y todo coincide, entonces todo bien. Entonces, pero cuando sí ponemos a todas las pacientes, le pedimos la edad gestacional, sacamos la edad gestacional por la ecografía del primer trimestre. ¿Cuándo? Cuando las gestaciones llegan a término tardío o se pasaron, que tiene 42 semanas. Aguanta, ¿es verdad o no es verdad? Ahí es importantísimo, no hay otra manera. O cuando la gestación aparentemente está arrancando trabajo de parto, tiene 36, 35 semanas y decimos, pero a esta altura no hay una diferencia, ¿no? De repente está a término y es al revés. Y ahí también buscamos la ecografía del primer trimestre. Ahora, la ecografía del primer trimestre siempre se ha sabido que es más sensible para la edad gestacional. Siempre se ha sabido que es más sensible. Pero lo que la evidencia muestra, y estos son datos de esta década, es que la más sensible de las ecografías es la ecografía del primer trimestre entre la 8ª y la 13ª semana. Entre semana, o sea, el final del primer trimestre, que es la semana, primer trimestre termina la semana 14, o sea, una semana antes. Entre 8 y 13 semanas y por longitud corona-nalga. Esa ecografía tiene un margen de error de 4 a 7 días. Entonces, si nosotros pensamos que esta mujer tiene 41 semanas, 2 días, no es real, tiene que tener una ecografía de trimestre que me diga lo contrario. Pero si coincide la diferencia entre una y otra, no pasa los 7 días, quiere decir que sí la fecha de última regla es validada. Y por eso usamos el término fecha de última regla validada. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Doctor, y si en el primer trimestre el error es de 4 a 7 días y en el tercero de 2.5 semanas, en el segundo trimestre la ecografía, ¿cuánto sería el margen de error para la edad El gestacional? margen de error va incrementándose de acuerdo a avanza el tiempo, ¿no? Entonces ya pierde sensibilidad. Si hablamos de ecografía a las 20 semanas, por ejemplo, ¿no? Ya el margen de error ya no es una semana, puede ser semana y media. En general se decía siempre, lo clásico era que el margen de error de la ecografía del primer trimestre es una semana. El segundo trimestre, o sea, entre la semana 15 y la semana 27, era 2 semanas. Y en el tercer trimestre, la ecografía entre 28 y 40 semanas, el margen de error era 3 semanas. Entonces, en realidad, cuando tú ibas haciendo ecografía de tercer trimestre, ya para la edad gestacional no sirve. No sirve. Y cuando te encuentras mucha diferencia, ahí es que cobra importancia la ecografía del primer trimestre. Y comienzas a indagar sobre la ecografía del primer trimestre. ¿Ok? ¿Está claro? Gracias, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Lisbeth, creo que tú quieres hablar. Lisbeth. No, no, doctor. Creo que se prendió mi audio por el internet. Ya, ¿alguna otra pregunta? Bien, voy a pasar lista. Santiago. Sí, doctor, presente. Raúl. Muy buenos días, doctor, presente. Buenos días, don Felipe. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Felipe. José. Presente, doctor. Presente. Natalie. Natalie. Presente, doctor. Lisbeth. Presente, doctor. Lucy. Lucy. Presente, doctor. ¿Me logra escuchar? Ahora sí, sí. Pedro. Presente, doctor. Fátima. Presente, doctor. Xiomi. Presente, doctor. Amy. Presente, doctor. Pedro. Pedro. Buenos días, doctor, presente. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, ya te escuché, ya te escuché. Bien. La dinámica activa virtual ha concluido. Pero no se vayan.